nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios, bautiza y limpia, poderoso es nuestro Dios. El maestro fue a su pueblo en compañía de los discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que le escuchaba se preguntaba: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Esos milagros de sus manos. ¿No es el hijo del carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, Judas y Simón? Sus hermanas no viven con nosotros, y esto les resultaba escandaloso. Evangelio según San Marcos capítulo 6, versos 1 al 6. Enseñar es una forma muy práctica para anunciar el reino de Dios, para educar a las personas según la palabra de Dios, Evangelio, con la condición ineludible de que la persona que anuncia y la persona que enseña lo haga con autoridad. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 3 de febrero, año 2021. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Su amor nos demuestra por doquier, otorga a todos su amistad. Aprender a enseñar con autoridad. Bien importante la propuesta de la palabra de Dios. ¿Cómo aprende una persona a educar a los demás con autoridad? Primero, que tenga pedagogía, que es tan importante. Para poder educar y formar se necesita una pedagogía. Se necesita un buen conocimiento de la palabra de Dios. Se necesita autoridad porque se trata de palabra de Dios. Entonces, lo que tenga que ver con los asuntos de la fe, tiene que ver con los asuntos de la ética, de la moral, del comportamiento, de hacer creíble un mensaje cuando la persona misma lo está viviendo, mucho mejor. Lo anuncia con mayor facilidad. ¿Cómo se le presenta a Jesús de Nazaret esa dificultad para que un ser humano logre entender que Él, como Jesús de Nazaret, el hijo de José y de María, y según la comunidad, tiene unos hermanos como Santiago, José, Judas y Simón, y parece que sus hermanas viven con la gente allí en ese pueblo y en esa comunidad? ¿Cómo lanzarse a ser un buen predicador, un buen pedagogo, un excelente docente del Evangelio, de la palabra de Dios, haciéndolo con autoridad, a pesar de que a las personas les parece un escándalo lo que la persona está haciendo? No aceptan el misterio de Dios que está presente en Jesús. A las personas les parece que un ser humano como los demás no tiene el poder para hablar de Dios ni ser igual para ese caso. Es decir, las personas les parece que la buena nueva necesita a alguien especial que les hable de eso. El conflicto no es solo con las personas que están ahí, sino el conflicto también es con los parientes, porque ellos, la comunidad dice ellos, él es hijo de tal, o los hermanos y las hermanas son tales personas. El conflicto es mucho más grande. No consiguen entender el misterio de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Cómo entender el misterio de Dios en un sacerdote, en una religiosa, en un diácono permanente, en un excelente laico misionero? ¿Cómo que alguna persona se levante y diga, pues yo no le creo que esta persona tenga esa capacidad? San Agustín de Hipona, obispo y doctor de la Iglesia, hablando del tema, centrado en ese capítulo 6 y en el verso 3 del Evangelio según San Marcos, el santo de Hipona decía que el problema se llama orgullo. Es
Entonces, cuando el orgullo aparece, no se puede entender el misterio de Dios. Cuando una persona maneja muy el orgullo, no puede ser docente, predicador de la palabra de Dios. San Agustín de Hipona dice: si el orgullo nos hace salir de los caudales para entender las cosas de Dios, que la humildad nos haga entrar para movernos muy bien en la palabra de Dios. Lo primero que hay que curar es el orgullo, y el Hijo de Dios es un ejemplo claro, evidente, de una persona humilde y sencilla de corazón. La Santa Biblia presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios que se humilló haciéndose hombre, dice la Escritura. Y si lo que Dios pide de un ser humano es la humildad, ¿por qué la persona hace lo contrario? Toda humildad consiste en conocer quién es la persona. ¿Qué clase de personas somos si aceptamos la humildad en nuestras vidas? Dice el santo de Hipona. Hay citas bíblicas que son clarividentes donde la humildad se impone para poder enseñar la palabra y entenderla y vivirla. Por ejemplo, capítulo 6 del Evangelio de Juan, verso 38, yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Capítulo 6, verso 37 del mismo Evangelio según San Juan, he venido a enseñar la humildad. Aquel que viene a mí se hace conmigo humilde, el que se adhiere a mí será humilde, no hará su voluntad sino la de Dios y no será echado fuera como cualquier persona orgullosa. San Juan Pablo II destaca la importancia de una persona humilde en el campo de la sabiduría. Cómo las personas humildes son tan sabias en lo que dicen, en lo que hacen y en lo que plantean. Eso es un don de una persona humilde. Siempre, cualquier persona humilde que uno conoce, termina uno maravillándose de la sabiduría, como habla y como dice las cosas. San Juan Pablo II, en una audiencia de un 22 de abril del año 1987, decía el santo: el Evangelio de la infancia de Jesús insinúa la rica presencia de Jesús entre los doctores del templo. Es decir, se quedaron estupefactos de la inteligencia y sabiduría que tenía Jesucristo. Se quedaron maravillados de ese niño de 12 años, cómo habla de bueno y sabroso ese niño. Jesús, dice la Biblia, crecía en sabiduría y en edad, gracia ante Dios y ante las demás personas. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 52. Ahora, durante el ministerio de Jesús, la doctrina y las veces que habló siempre causaban sorpresa y admiración. Y la gente decía: ¿de dónde viene tanta cosa buena? ¿Qué sabiduría que tiene esta persona? Entonces la sabiduría procede de Dios y le confiere a Jesús de Nazaret un prestigio muy especial, porque enseña como la persona que tiene un poder que se llama sabiduría, y no como los doctores de la ley, no como las demás personas. Incluso supera a Salomón, dice la Santa Biblia. Evangelio de Mateo capítulo 12, supera si Salomón es el hombre sabio. Jesús aparece como la verdadera sabiduría. Más que aquí hay alguien más inteligente y más sabio que Salomón. La fe en Jesús, sabiduría de Dios, conduce a un conocimiento pleno de Dios. Una persona puede hacer plenamente la voluntad de Dios y lo hará muy bien, de una manera digna, haciéndole grato al Señor, decía el apóstol San Pablo, creciendo en un buen comportamiento de Dios. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versos 9 al 10. Bien interesante cómo aprender a ser un buen evangelizador desde la humildad y la sencillez. Cómo distinguirse ante los demás porque eres una persona sabia. La sabiduría viene de Dios y los que aprenden a ser sabios le hacen mucho bien a una sociedad. Su pan y su vino nos regala, por madre a la suya da.
salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios.